Un saludo afectuoso, queridos estudiantes. Una vez más nos encontramos para dar inicio a un nuevo tema dentro de la materia de formación humana. En esta ocasión vamos a explicar y desarrollar el tema Mi ser político y los valores humanos. A lo largo de este tema vamos a tratar de entender y de comprender en qué consiste la relación de los valores humanos que ya conocemos con la política. Primeramente vamos a explicar qué es política para comprender de mejor manera este contenido. Ustedes saben que en los temas anteriores hemos constatado que el ser humano no nace ni vive aislado, sino que nace de una familia y vive en un grupo o en sociedad. Ahora bien, este grupo o sociedad de la cual forma parte el ser humano, a lo largo del tiempo y de la historia, se ha ido dividiendo en pequeños grupos según las características de territorio, lengua, culturas o situaciones políticas, económicas y sociales. Esto ha generado que la humanidad en sí se vaya dividiendo en naciones o estados. Ahora bien, vamos a explicar y tratar de entender qué es en sí el Estado. El Estado es una organización que tiene como fin el logro del bien común para los seres humanos que ocupan un determinado territorio. Las organizaciones de los estados son muy variadas y van desde el totalitarismo monárquico, que en realidad viene a ser como un dominio total de un soberano sobre sus súbditos, hasta la democracia, o sea, aquel gobierno que es elegido a través del voto por todos los integrantes del país o nación y está representados por sus representantes libremente elegidos. Ahora bien, como ustedes observan en sus pantallas, el Estado tiene elementos que lo componen. Por un lado está el elemento humano, que vienen a ser todos los súbditos, todos los soberanos ciudadanos de un determinado país. El territorio dentro del cual se enmarca el Estado y la soberanía. Dentro del territorio está el territorio nacional, que como ustedes ya saben o conocen, es aquel marco geográfico que determina el territorio que pertenece a un determinado país o nación. El hecho de que los seres humanos se organicen en forma de naciones o de estados con su gobierno, sus fronteras y sus órganos de poder llevó a Aristóteles en la antigua historia a afirmar que el ser humano es un animal político. La palabra política es de origen griego y viene de la palabra polis, que significa ciudad. En efecto, los estados griegos estaban organizados en forma de ciudades. Por lo tanto, la actividad del gobierno en las ciudades se denominó como política, y a los miembros de la ciudad se les denomina políticos o ciudadanos, siendo en realidad el Estado tan importante para el bienestar de los ciudadanos, la actividad política, que es también muy importante porque a través de esta se manifiestan las necesidades y las políticas para el bien común o buscar el bien común de los demás. En sí, el Estado tiene dos finalidades. Por un lado, satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos o integrantes del determinado país y por el otro, precautelar y cuidar los derechos humanos de cada uno de ellos. Por tanto, es importante que cada uno de los habitantes o miembros del Estado participen dentro las políticas para establecer estrategias, herramientas
que logren satisfacer las necesidades y cuidar los derechos humanos de todos sus habitantes. Es también un deber de todos que puedan aportar de manera significativa al Estado, ya que el Estado lo componemos todos, no en sí solamente los gobernantes o las personas que son elegidas como nuestros representantes. Es necesario comprender que aquellos que nos gobiernan, ya sea el presidente, alcalde, gobernador o incluso en las instancias más pequeñas como en nuestra zona o en nuestro barrio, cuando elegimos a un representante, a un presidente de barrio o de zona, debemos comprender que esa persona solo es la voz, que es un representante, que en realidad el Estado lo componemos todos. Por tanto, es de gran importancia la participación, el aporte, la ayuda con ideas, con propuestas para que nuestra situación mejore y el Estado también mejore, alcanzando niveles de desarrollo, sostenibilidad, una mejor economía y una mejor precautelación o cuidado de los derechos de todos sus habitantes. Para esto, nosotros como integrantes del Estado debemos cumplir con las leyes, normas y reglamentos que estipula el Estado. A través de esas leyes nosotros podemos conducirnos y podemos tener un comportamiento adecuado con respecto a los demás. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que deben regir en los gobiernos? A lo largo de la historia de la humanidad y a través de los diferentes modelos de gobierno, se han establecido muchos principios, de acuerdo también a las exigencias o a los intereses de cada tipo de gobierno. En sí, es importante tomar en cuenta que la ética es una virtud propia y exclusiva del ser humano, ya que es un juicio de valor ante actos que los mismos realizan en pos de un objetivo. En este sentido, los gobiernos de distintos estados deberán cumplir con aquellos principios universales. Conocemos ya muy bien cuáles son los valores más importantes del ser humano: la responsabilidad, la tolerancia, la aceptación, empatía, comunicación, el apoyo, la colaboración, la ayuda. En sí, todos aquellos valores que nosotros conocemos que generan o sirven para generar una mejor convivencia deben estar dentro de los principios de los gobiernos. Es decir, que la ética, o en realidad de la ética, debe partir aquel actuar o aquel gestionar de nuestros gobernantes, aplicando todos los valores que conocemos: la honestidad, la solidaridad, el trabajo, etc. Ustedes pueden ver en sus pantallas algunas bases o algunos principios sobre los cuales deberían manejarse los gobiernos. El 1 nos indica la representatividad de actores sociales y locales. Y es así, lo que les mencionaba hace un momento. Los gobiernos simplemente son la representación del pueblo. Entonces, todas las instancias, todos los espacios, municipios, localidades, provincias, ciudades, etc., deben tener su representante para que de esa manera se pueda contar con la participación de ese sector. También la gobernabilidad con gestión social, es decir, los gobiernos deben gestionar permanentemente las soluciones a las distintas problemáticas que tienen los ciudadanos, los habitantes. El fortalecimiento de la cultura de la iniciativa, en contraposición a la cultura de la pasividad. Es decir, debe haber en los gobiernos, en nuestros gobernantes, una cultura de iniciativa, donde ellos inicien, propongan, actúen de manera
que las situaciones problemáticas que tengamos como país o estado puedan ser solucionadas. Por ejemplo, desempleo, falta de, no sé, estrategias políticas en educación, un mejor manejo de los recursos económicos para salud, lo que ahora estamos viviendo con esta pandemia, y entre esas otras situaciones que siempre van a ir surgiendo a lo largo de cómo se va manejando un Estado. Otro punto también debe ser la cooperación y solidaridad por el bien común. Está de moda que los gobiernos, la mayoría de los gobiernos en muchos países, busquen sus intereses particulares, ¿no? O solo satisfagan las necesidades de un sector. Y lo que en realidad los gobiernos deben hacer es cooperar y actuar de una manera solidaria para el bien común, donde todos sean beneficiados, no solamente unos cuantos sectores. Como otra pauta o principio también dentro de los gobiernos debe estar la coordinación negociada de instituciones de fomento productivo. Es decir, debe haber la estrecha comunicación y coordinación con todas aquellas instituciones que son parte del Estado, para que de esa manera se pueda fomentar la productividad. Otro punto interesante también, la pedagogía de la participación. No está de más ni está al margen el aspecto de la educación. Y en esta parte entra lo que es tener estrategias y metodologías para que todos los integrantes del Estado, del país, puedan participar a través de la convocatoria a todos los integrantes para que puedan aportar, puedan dar ideas, puedan mejorar desde su experiencia misma y de esta manera hacer una estrecha comunicación con el objetivo de que la solución de un problema o la necesidad llegue a todos. El objetivo de la actividad política en sí, como les indicaba, debe buscar el bienestar general con un mínimo de coerción, o sea, de limitación de las libertades. Cuando ya nosotros estamos conducidos a través de leyes, debemos limitar nuestro comportamiento buscando siempre el bien común. El Estado tiene como fin promover la felicidad de los ciudadanos y respetar su dignidad o sus derechos. Los gobiernos son simplemente representantes que están ahí electos para que puedan satisfacer nuestras necesidades y requerimientos. Toda autoridad viene del pueblo y es elegida para que busque el mayor bienestar posible para la comunidad. El bien común debe prevalecer sobre el interés individual o de algunos sectores. Sin embargo, debe respetarse a la persona humana en sus derechos, su dignidad y su libertad. Cuando un gobierno pisotea los derechos humanos fundamentales, atenta contra estos derechos del ser humano, pierde su legitimidad y por lo tanto puede ser derrocado. Sin embargo, los revolucionarios no pueden atentar contra los derechos y la dignidad de las personas. Es decir, los gobiernos son simples representantes del pueblo. El pueblo los elige a través de la elección en la mayoría de los estados. Por tanto, los gobiernos pueden ser en cualquier momento derrocados o apartados de esa instancia si es que no logran con los objetivos que plantea cada uno de los sectores sociales. Espero que les haya interesado mucho este tema. Es muy importante que conozcamos en realidad qué es política, que en sí no es nada de lo que ahora estamos viviendo. La política en sí es aquella manifestación del ser humano a través de representantes, como ya les decía, con objetivos de buscar bienestar y de buscar también
el mantener y precautelar la dignidad de los habitantes de un estado o de un país. Gracias por su atención, queridos estudiantes. Espero que podamos vernos pronto. Les recomiendo siempre que se cuiden bastante, más que todo en esta época de invierno. Es todo por hoy. Un gran abrazo.